Buen día, estimados estudiantes. Vamos a continuar realizando una integral usando el método de sustitución trigonométrica. En este caso vamos a realizar la integral de dx sobre la raíz de 9 más x al cuadrado. Lo primero que tenemos que ver es qué radical se asemeja a los que tenemos acá. Entonces podemos ver que tenemos a más x al cuadrado, entonces nos sirve el segundo radical, donde la sustitución que vamos a utilizar es x igual a por tangente del ángulo. Entonces, tomando a x igual a tangente del ángulo, entonces x sería igual a 3 tangente del ángulo. ¿Por qué 3? Porque 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado más x al cuadrado. Por lo tanto, el 3 viene siendo la a. ¿Vale? Ahora vamos a derivar a x, entonces nos quedaría igual a 3 secante al cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. Ahora tenemos que mirar todo este radical a qué equivale. Entonces la raíz de a al cuadrado más x al cuadrado es igual a secante al cuadrado, teniendo en cuenta el radical que tenemos acá. Y en nuestro caso, entonces, la raíz de 3 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 3 secante del ángulo. Vamos ahora sí a reemplazar en la integral, entonces nos quedaría igual a la integral de dx, que en nuestro caso es 3 secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo, sobre lo que equivale al radical, que para nosotros es 3 secante del ángulo. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos simplificar? Simplificamos el 3 y podemos simplificar un secante con el otro secante al cuadrado. Entonces esto sería igual a la integral de secante del ángulo por la derivada del ángulo. ¿Vale? Bueno, entonces la integral de secante del ángulo por la derivada del ángulo tenemos que es igual a lo siguiente. Entonces recuerden ustedes revisar las hojas de integración que yo les di al inicio. Permítanme, ya les digo exactamente en dónde se ubica. Tenemos la integral 63. Secante de u por du es igual al logaritmo natural de secante de u más tangente de u. Entonces sería igual al logaritmo natural de secante del ángulo más tangente del ángulo. ¿Listo? Y eso le sumamos la constante de integración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a proceder a realizar el triángulo rectángulo para saber a qué equivale secante del ángulo y a qué equivale tangente del ángulo. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar la sustitución que tenemos acá, x igual a por tangente del ángulo. Entonces en este caso necesitamos despejar tangente. El a que está multiplicando la pasamos a dividir y nos queda x sobre a es igual a la tangente del ángulo. Recuerden que cuando nosotros vamos a reemplazar la tangente por las razones trigonométricas, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces en este caso, si estamos ubicándonos con el ángulo al respecto, el que está enfrente será el opuesto. El ángulo que está enfrente del de 90 grados, este lado será la hipotenusa y este lado será el adyacente. Si tenemos que tangente del ángulo es igual a x sobre a, en nuestro caso, entonces tangente del ángulo va a ser igual a x sobre a, que en nuestro caso a es 3, x tercios. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser x, el cateto adyacente va a ser 3 y en la hipotenusa entonces colocamos la raíz de 9 más x al cuadrado. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Como la integral nos dio el logaritmo natural de secante del ángulo más tangente del ángulo, ya tenemos a qué equivale tangente del ángulo, que es x tercios. Ahora vamos a encontrar a qué equivale la secante del ángulo. Teniendo en cuenta las razones trigonométricas, la secante del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, la secante del ángulo va a ser igual. Nuestra hipotenusa es raíz de 9 más x al cuadrado dividido en el cateto adyacente, que en este caso es 3. ¿Listo? Ya teniendo la tangente y la secante, la podemos reemplazar en nuestra
en nuestra integral. Entonces vamos a continuar por aquí rápidamente. Entonces esto sería igual al logaritmo natural de secante del ángulo. Entonces reemplazamos por raíz de 9 más x al cuadrado todo sobre 3 más la tangente del ángulo, que es x tercios, más la constante de integración. Por propiedad tenemos el mismo denominador, fracciones homogéneas, entonces dejamos el mismo denominador y la suma la dejamos indicada en el numerador, más la constante de integración. Por propiedad del logaritmo natural, entonces esto quedaría de la siguiente manera. Logaritmo natural de la raíz de 9 más x al cuadrado más x menos el logaritmo natural de 3 más la constante de integración. Como el logaritmo natural de 3 es una constante y con esta constante la podemos llamar k, entonces el resultado sería el logaritmo natural de la raíz de 9 más x al cuadrado más x menos esa dicha constante de integración. ¿Listo? Ahí vamos a dejarla sumando esa constante, o si ustedes quieren hasta aquí también se puede dejar esa integral y esa sería la solución.